Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas. Cofinancieros, bienvenidos a la emisión del día de hoy. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de las declaraciones de renta y cómo esto afecta, toca o corresponde a diferentes tipos de personas, tanto naturales como jurídicas. Hoy tenemos nuestro segundo episodio acerca de este tema. Y para esto está con nosotros nuestro consultor financiero, Wilson Montealegre. Wilson, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Caleb, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos muy bien, expectantes de lo que podamos aprender hoy acerca de este tema tan grande que tiene que ver con la declaración de renta. Claro que sí, Caleb, y de hecho en esta época de mundial, aquí estoy con mi camiseta para apoyar a la selección. Te cuento que me siento muy honrado y muy contento porque hemos tenido muchísimos seguidores. Ya quiero contarte, Caleb, que somos más de 1000, casi 1100, y eso nos genera mucha alegría, mucha responsabilidad, pero ante todo un compromiso de seguir llevando un material fresco, de seguir llevando temas de actualidad en la economía nacional e internacional y temas que nos competen a todos como esta parte elemental de la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta. Así es, nuestro canal está creciendo y qué chévere que crezcamos junto a los colombianos y a nuestra selección. Así es en el Mundial. Esperemos que cuando salga esta emisión, Colombia ya esté clasificada a la siguiente fase. Así es, bienvenidos a Cofinanzas. Tomemos un café. Y hablemos de finanzas. Qué buen café, Caleb. Así es, un café en buena hora. Yo creo que un café nunca llega fuera de tiempo. Y Wilson, más ¿estamos con este listos tema para, de fútbol, espectacular el café. Adelante, amigo. estamos listos para tratar nuestro tema el día de hoy? Iniciemos, Caleb. Eso, muy bien, vamos con toda. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy especial que tiene que ver con el procedimiento tributario en la etapa de determinación. Wilson, por favor, acláranos un poco acerca de este concepto. Bueno, Caleb, este concepto está dado primero como respuesta a la pregunta que tú dejaste planteada en la emisión anterior, que cuáles serían los principales errores en la presentación de la declaración de renta. No sé si lo recuerdas, que con esa planteamos la anterior emisión. En relación con este tema de la determinación, debemos contar con 4 pilares elementales. El primero, lo que es la identificación, que corresponde a aquello que el contribuyente debe cumplir. Lo veíamos la emisión anterior con los topes de sus ingresos, de patrimonio, de compras y etcétera, de uso de la tarjeta de crédito, y que debe estar totalmente vigilante de cada uno de esos procesos para poder presentar oportunamente su declaración de renta. Luego tenemos la recopilación. ¿Qué es esto? Es tomar todos los requisitos que en algún momento nos puede pedir la administración tributaria, tener a la mano los extractos bancarios, los extractos de las inversiones, los certificados de las propiedades que yo tenga, el certificado de libertad y tradición de un bien inmueble, el certificado o licencia de tránsito como tal para el tema de vehículos, el impuesto anterior, etcétera. Entonces, con base en eso, Caleb, la idea es que siempre nosotros debamos considerar todo lo esencial en el momento de tener nuestros documentos a la mano para poder preparar la declaración de renta. Luego tenemos la presentación, que no es solamente, o está abierta en 2 partes, no es solamente en el formulario designado para tal efecto. Para la declaración de renta de personas jurídicas es el formulario 110, y para la declaración de renta de personas naturales el formulario 210, sino que también tener en cuenta en las fechas en las cuales el gobierno nacional, por intermedio de su decreto reglamentario, nos está informando cuáles son las fechas en las cuales debo cumplir con este deber formal y sustancial. Y por último, todo lo que equivale legalmente a un pago. El pago no solamente es la transferencia electrónica, sino aquellos beneficios tributarios que yo pueda tener, como por ejemplo saldos a favor que necesito trasladar al periodo siguiente. Fiscalmente se llama imputar, pero aquí vamos a llevar un lenguaje no tan técnico. Y la idea es que podamos nosotros establecer que todo lo que equivalga legalmente a un pago lo debo considerar en esa etapa de determinación de la declaración de renta. Excelente. Es decir, tiene que ver con que podamos cumplir con todos los requisitos
en los tiempos correctos. En Así resumen, es, Caleb. La idea es que sería eso. siempre nosotros estemos alineados a lo que nos solicita como tal la normatividad en materia tributaria. Gracias, Wilson. De esa manera nos queda más claro estos conceptos que tienen que ver con el cumplimiento, los requisitos y los tiempos con los que tenemos que responder a la hora de rendir cuentas. Una siguiente pregunta, Wilson, es ¿qué es la etapa de fiscalización y revisión? Bueno, Caleb, la etapa de fiscalización, y se llama así técnicamente, es porque el fisco, que en este caso es la DIAN, me puede a mí revisar toda la información sobre la cual yo preparé mis impuestos. No solamente la renta, sino cualquier otro impuesto, tal como el IVA o como tal el impuesto al consumo o la retención de la fuente, que si bien es cierto no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo, pero procedimentalmente tiene los mismos efectos que cualquier otro tributo. La idea es que en esa etapa de fiscalización, la DIAN tiene facultades de poderme verificar que todo lo que yo he declarado lo haga bajo la realidad económica de una empresa o bajo la realidad económica de una persona natural. Y para ello debemos tener en cuenta que hay unos requerimientos de carácter ordinario en los cuales nos solicitan información. La DIAN te va a decir, necesito que me suministres tal y tal y tal información, tal y tal y tal soporte, o sencillamente que te envíe algunos elementos que la DIAN necesitaría para poder hacer cruces de información. Luego tenemos esa liquidación que se hace en específico cuando la DIAN como que dice, este contribuyente me presentó algo que no está como muy de acuerdo a su realidad económica, entonces bajo un acto administrativo, que es un documento que sale de la DIAN, detecta si tenemos errores, tenemos algunas omisiones o tenemos algunas inexactitudes en materia de los impuestos, y ya sobre ello, pues la DIAN nos va a empezar a revisar. Todo lo que sea de revisión efectivamente tiene que ver con la etapa de fiscalización. Y por último, si la DIAN así lo considera, nos informa que debemos hacer las correcciones del caso. Entonces, presenté mal mi impuesto, presenté mal mi declaración, presenté mal como tal, en este caso la declaración de renta, deberé corregir de acuerdo con los parámetros que la administración me pueda aprobar. Siempre se habla del modelo probatorio, porque no es solamente que la administración llegue a pedirte y de una vez mandarte a corregir, sino te debe probar de que realmente presentaste el impuesto de una forma inadecuada, errónea o sencillamente con algunas inexactitudes. Es así pues que podemos entonces contar con ese tiempo, ¿cierto? En el que se puede dar todas estas revisiones y hacer todas estas, podría hacer reclamaciones, Wilson, también. Digamos que la DIAN tiene unos tiempos específicos para podernos pedir esta información, pero ¿qué es lo ideal, Caleb? Que cuando yo prepare mi declaración del impuesto sobre la renta y cualquier otra declaración, llámese IVA, llámese Impuesto Nacional al Consumo o cualquier otra declaración de carácter nacional o territorial, yo tenga los soportes idóneos para poder hablar de exactitud de cifras fiscales. Mira algo interesante, Caleb. En la contabilidad se habla de razonabilidad en las cifras, pero en los impuestos siempre es exactitud. Si a mí me identifican que yo presenté 1.000 pesos por debajo, me pueden mandar a corregir 1.000 pesos. Como los 1.000 pesos tendría que pagarlos, pero sucede que al presentar una declaración de corrección, tendré que pagar sanciones. Y es donde en este caso estaría yo pagando por 1.000 pesos una sanción mínima que está muy onerosa en la actualidad. Como diría un amigo mío, fuerte y claro. Y Fuerte conciso, sí, y señor. claro. Bien, Wilson, en este orden de ideas, ¿cuál es la etapa de cobro y discusión? Bueno, bien, Khaled, esta es una pregunta muy interesante porque digamos que el cobro es cuando yo como contribuyente, declarante, presenté mi declaración, valga la redundancia, oportunamente, pero no pagué. No pagué porque no tenía dinero, porque lo olvidé, por alguna circunstancia, digamos que ajena a la voluntad. Pero omití esa acción de pago y precisamente cuando yo omito esa acción de pago, la administración tributaria empieza como tal a tener un acercamiento con el contribuyente que se llama vía administrativa y en esa vía administrativa nos va a decir,
oiga, señor contribuyente, usted me está debiendo el pago de esta declaración de renta, pero a eso súmele los intereses que ya ha generado durante cierto tiempo, cierto periodo, digamos un mes, 8 días, 15 días, un año o cual sea el periodo, y esos intereses se van a adicionar al valor que yo tenía que pagar. Me voy a hacer entender, si yo tenía que pagar 1.000.000 de pesos y en intereses me dio 120.000 pesos, pues le estaré debiendo a la administración el 1.000.000 de pesos por el impuesto que tenía que pagar, pero adicional a eso tengo que pagar los 120.000 pesos de intereses, que es lo que me ha generado la deuda por no haberla pagado oportunamente. Después de eso, ¿qué pasa? Supongamos que el contribuyente sigue sin pagar por cualquier circunstancia, no tiene dinero, etcétera. La administración nos llama a que hagan un proceso de acercamiento y reconocimiento de las deudas para evitar, obviamente, vías coactivas. Pero si en eventual caso el contribuyente continúa sin poder pagar ya de una forma mucho más fuerte, ¿en qué sentido? En que ya la administración me ha dicho, ven, tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar, y no lo he hecho, pues ya puede hacerlo por vía coactiva, que no es otra cosa que empezar a dejar todas las acciones de carácter jurídico-administrativo para poder realizar embargos a las cuentas bancarias, a los bienes y todo lo que represente un patrimonio para el contribuyente. Wilson, gracias. Gracias por darnos esta claridad en estos temas y cómo es de importante que los podamos conocer para no estar pagando de más, ¿cierto? Y exponiéndonos a sanciones de alguna manera innecesarias. Es así, amigos, que los invitamos a dejarnos su like, suscribirse a nuestro canal y compartir este material que sabemos que sin duda de alguna está aportando a su crecimiento financiero. Llevar las cuentas en orden también nos permite darnos cuenta de qué tanto estamos creciendo, cómo van nuestros negocios, cómo van nuestras finanzas. Así que por favor, deja tu like, suscríbete y comparte. Querido Wilson, cuéntame algo acerca de la selección. Hablemos un 30 segundos de fútbol. Bueno, Caleb, para la primera fecha, Colombia le ganó 3-1 a una gran selección como Uzbekistán, la cual pues fue competitiva, pero sentimos que Colombia ya para la fecha de emisión de este capítulo ya haya hecho lo mismo con la selección de la República del Congo y poderse clasificar a la siguiente jornada, siguiente fase de esta Copa Mundial. Acá desde Cofinanzas apoyamos nuestra selección, estamos con ellos y queremos siempre que ustedes vean que este no es solamente un canal que habla específicamente de un tema financiero, sino que también apoya el deporte, apoya como tal la selección Colombia a la distancia y estamos con ellos para los próximos partidos. Así es, estamos con nuestra selección. Muchísimas gracias, Wilson. Aquí en Cofinanzas estamos disfrutando mucho lo que estamos viviendo con nuestra selección. Gracias, Wilson, por tu aporte y tu comentario. Pero ahora quiero hacerte una pregunta también que tiene que ver con esa parte de la tecnología. ¿Qué incidencia o cómo se hace presente la IA en todo este manejo de la declaración de renta? Bueno, qué interesante pregunta, Caleb, porque la IA se nos volvió un elemento muy esencial en nuestra vida cotidiana, se nos volvió una necesidad, Caleb, así como hace unos años, cuando apenas salían los celulares, algunos tenían alcance de los celulares y después todo el mundo tiene celular porque si no queda incomunicado. Así está pasando con la IA y la IA está actuando en cada uno de los componentes de nuestra vida normal y cotidiana. Entonces no podía ser ajena la IA al tema de la presentación tributaria o la declaración de renta. Recordemos que en el mes de agosto del 2026 iniciarán como tal los vencimientos de la declaración de renta y la IA nos ayuda a que nosotros podamos, primero que todo, consultar las bases tributarias. Segundo, evaluar si estoy obligado o no, nos hace como un diagnóstico tributario sobre lo que nosotros debemos como tal aportar para poder preparar la declaración. Y algo bien interesante, Caleb, nos va a recordar los vencimientos para tenerlo totalmente claro, la preparación de la declaración.
Eso no quiere decir que la IA vaya a reemplazar al profesional de la contaduría que está haciendo la declaración de renta. No, eso lo que quiere decir es que nos va a ayudar ¿qué diría yo? Ese mensajero que nos va a decir, tienes que tener en consideración estos elementos para que un profesional te pueda ayudar. No es poner a calcular a la IA, hágame la declaración de renta. Así no es, así no aplica y de hecho la IA no lo hace, sino que la IA, como yo la parametrice, me va a empezar a ayudar con ciertos niveles. Pero ojo, Caleb, con lo que yo voy a decir y ojalá tomemos nota de la fecha de esta emisión, porque en pocos años la tendencia es que la IA nos va a ayudar a hacer no solamente la preparación de los impuestos, sino también la preparación de estados financieros y nosotros los seres humanos tenemos que interactuar con esta IA para ir a la vanguardia de ser mucho más ágiles con la información. Ya las administraciones tributarias como la DIAN, las secretarías de Hacienda y demás, están trabajando elementos de IA para poder seguir adelante con la interacción con los contribuyentes. Hasta ahora, esta inclusión de la IA en todo este manejo financiero y de la DIAN y de impuestos, pues está comenzando o ya ha comenzado, pero esto es una tendencia que no se va a detener. Esto No continúa. se va a detener, va a seguir creciendo, como decía Caleb en el símil de cuando empezaron los celulares. No se veía la necesidad, pero hoy en día una persona que no porte su celular está totalmente incomunicada, porque no solamente por el tema de trabajo, sino con su familia, con sus amigos, con la interacción a la parte del entretenimiento, y realmente así va a ser la IA. De hecho, la IA está incorporada en muchos celulares hoy en día, y así va a pasar con el sistema tributario, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y así va a pasar con la IA. Exacto. Y, IA, sí. y así va a pasar con la IA. Bueno, en todo este tema de los algoritmos, los robots virtuales, la IA y todo esto, hay una pregunta que quiero hacerte, Wilson. ¿La DIAN de alguna manera puede rastrearme si estoy obligado a declarar renta o no? Interesante pregunta, Caleb. De hecho, la DIAN hoy en día prepara algo que se llama la declaración sugerida. Eso quiere decir que la DIAN ya sabe cuáles son tus bases tributarias, cómo fue tu comportamiento económico, cuál fue tu fuente de ingreso, cuáles fueron tus ingresos, tu patrimonio y demás. Quiere decir que ya estoy rastreado desde cuando consumo. ¿Por qué? Porque hoy en día si tú compras un elemento en un almacén, en una gran superficie, un alimento, hay una factura que se llama facturación electrónica y esa facturación va directamente a la DIAN y la DIAN lo que hace es procesarla y sabe en cabeza de quién quedó tal la obligación y ya va haciéndose como tal su propio récord o su propio archivo para que a futuro sobre esa información, sobre esos movimientos te va a decir, oye, tú tienes acá compras que están superando ciertos montos para declarar renta o generaste un ingreso por ser asalariado y te reportó la empresa en medios magnéticos tus ingresos. O sencillamente tienes un ingreso por arrendamientos y la notaría te reportó. Es decir, hoy en día la DIAN conoce las operaciones que han sido reportadas por los bancos, notarías y cada uno de los comercios en su facturación electrónica. Así que los puntos suman. Todo suma y por eso debemos estar muy pendientes, muy vigilantes de qué es lo que estás consumiendo, cómo lo estás haciendo, porque todo esto nos está llevando a cabo un control a la administración tributaria para decirte, tienes que preparar tu ¿Ya? declaración de renta. ¿Ya? Entonces la DIAN sí puede rastrearme. Esa es la Si nos respuesta. puede rastrear, nos está rastreando todo el tiempo. En una respuesta corta, pero contundente. Sí, ¿cierto? Sí. Así es. Un sí que no muchos quisiéramos escuchar, que nos están rastreando. ¿Cuál es entonces el impacto de este proceso? Bueno, Caleb, hay dos cosas muy importantes y es, el impacto es, no nos cojan como dicen por ahí, con las manos amarradas en materia de prevención de saber preparar nuestros impuestos oportunamente. Estamos casi a mitad de año, finalizando el primer semestre. Ya es hora de que te sientes con tu contador, ya es hora de que te sientes con tus
amigos de tributaristas y empiezan a evaluar todos los elementos con los cuales trabajaste, con los cuales generaste ingreso, con los cuales moviste tus finanzas en el año 2025, con el objeto de que no tengamos por allá unos requerimientos como lo veíamos en la fase anterior cuando explicaba toda la etapa de fiscalización por parte de la DIAN. Recuerden que la DIAN es un ente fiscalizador y sancionante. No quiere decir con esto de que sea nuestro enemigo, sino que la DIAN debe velar de que cada una de las personas contribuyan con el Estado en cuanto a sus ingresos y en cuanto a sus, digamos, diferentes bases tributarias para poder pagar oportunamente los impuestos que constitucionalmente debo hacerlo. Entonces, el impacto, Caleb, es pilas, estar alertas a preparar sus declaraciones oportunamente, pagar oportunamente lo que debo pagar y estar pendiente de que la DIAN siempre te estará avisando cuáles son tus obligaciones tributarias al cabo de un tiempo. En otras palabras, podría decirlo yo, Wilson, a todos nuestros amigos cofinancieros, no nos quedemos dormidos en nuestros laureles. Por favor, Así ojos es, Caleb. bien atentos, que no nos coja esto fuera de base, porque puede ser muy costoso para las personas que se descuiden en esta área de sus declaraciones. Y Wilson, si tienes alguna duda con este tema, Caleb, aquí en nuestra caja de comentarios puedes decírnoslo, nos puedes consultar, nos puedes preguntar y gustosamente le estaremos dando respuesta para una mayor claridad en estos temas. entonces, si tienes dudas, pregunta. Así es, Caleb. No existen malas preguntas, no existen malas preguntas. Y a todas las preguntas quisiéramos poderles dar respuesta, por supuesto, con la asesoría de Wilson Montealegre. Tomémonos un café y, Y hablemos de finanzas. amigo cofinanciero, gracias por estar con nosotros. Llegamos al final de nuestro episodio el día de hoy. Recuerde dejar su like, suscribirse a nuestro canal y compartir con otras personas. Por último, activa la campanita para que cada semana le esté dando la notificación de una nueva sesión, de un nuevo episodio con más conocimiento financiero. Hasta la próxima. Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas.